Bueno, chicos, el tema de hoy era la guía de lectura de... Ahí está transmitiendo más. Era el tema de todo entalpía y termoquímica. No sé si hay alguna duda referido a ese tema. Buen día para los que entraron más tarde. Bueno, vamos a comenzar con la clase de consulta teórica. Quería ver si queremos saber con el ingeniero Alurralde si hay alguna duda del último tema que tenían para leer hoy, que lo van a necesitar para el práctico 4. ¿Pudieron leer la guía? ¿La entendieron? ¿No entendieron nada? Entonces, no sé cuál es el estado de situación. Hay silencio de radio. Sí. ¿Les quedó claro lo que se trató en la guía de lectura? ¿O queda alguna duda, chicos? Bueno, no sé, parece que no hay ninguna duda. ¿No hay ninguna duda? Entonces vamos a dar por entendido el tema, chicos. ¿O quedó alguna duda? Acabamos de batir un récord histórico. Sí. La clase más corta. Sí. A ver, necesito que me respondan. ¿Leyeron la guía? ¿Pudieron leerla? ¿No la leyeron? ¿Están atrasados con las otras materias? ¿Cuál es el estado? Con toda confianza, digan, chicos. Bueno, yo sí leí la guía. Por mi parte estoy atrasado. Y Adriana, ¿y hay alguna duda de lo que leíste? ¿No te quedaron dudas? Bueno, perfecto. Gracias, Adriana. Bueno, ¿por qué el poder calorífico que se utiliza comúnmente es el inferior? Porque en la vida real, en las industrias, los gases de combustión que salen por la chimenea nunca se enfrían por debajo de 100 grados centígrados, es decir, para condensar el vapor de agua. Entonces, a las mínimas temperaturas que están saliendo son del orden de los 140, 150 en las mejores industrias donde hacen la mayor recuperación de energía. 150 grados el agua sale en estado vapor, porque sale a presión ambiente, temperatura mayor que la de 100 grados centígrados, por lo tanto, necesariamente el agua de combustión y de humedad que pudiese haber entrado en el combustible, las dos, la que se genera por combustión, por la reacción, más el agua que pudo haber entrado por humedad en el combustible, las dos formas de agua se juntan en los gases de combustión y salen como agua en estado vapor. Entonces se llevan la energía que consumieron para pasar de estado líquido a estado vapor y esa energía se la llevan a los gases de combustión al medio ambiente y por ende la energía que se está recuperando del combustible es la menor, el poder calorífico inferior. Para lograr aprovechar la energía esa que el agua utiliza para vaporizarse, habría que condensar la masa de vapor de agua que está saliendo en los gases de combustión y eso es bastante difícil, no se hace en la práctica,
porque si se hiciese, se gana algo de energía, por supuesto, pero al bajar la temperatura para condensar a 100 grados, por debajo de 100 grados, los gases de combustión tienen también dióxido de azufre y trióxido de azufre, porque el azufre siempre viene formando parte en mayor o menor medida, pero siempre algo de eso hay en cualquier combustible. Entonces ese trióxido de azufre, si está en presencia de agua en estado líquido, si la condensamos, en los gases de combustión, entonces se formaría ácido sulfúrico y eso es muy corrosivo y comería toda la instalación de las chimeneas. Por eso no se hace. Entonces, en la vida real, en todas las industrias, el poder calorífico que se utiliza es el inferior. ¿Está claro, Judith? Bueno. ¿Hay otra duda, chicos? Profe, buen día. Buen día, Iris. Bien. Yo tengo una duda sobre la capacidad calorífica. Si esta puede ser negativa en alguna sustancia. No, jamás. La capacidad calorífica mide la cantidad de calor que un gramo de sustancia necesita para incrementar su temperatura en 1 grado centígrado. Es decir, para incrementar tenés que entregarle calor, con lo cual siempre es positiva. Lo peor que podría pasar es que sea cero, que no necesita energía para incrementar, se incremente su temperatura, pero negativa no puede ser. Muchas gracias, profe. Nada, Iris. ¿Alguna otra duda, chicos? Si no hay preguntas, déjenme que yo comente algo, por lo menos para que quede, porque es importante. Como les dije la clase pasada, es importante que ustedes se vayan metiendo en la vida real, en el mundo real de lo que van a enfrentar como ingenieros el día que lo sean. Y los combustibles que, bueno, lo que estamos viendo ahora, las preguntas que hicieron sobre el poder calorífico, entonces siempre poder calorífico inferior es el que tienen que buscar. Si ustedes encuentran el superior y lo usan, porque no tienen ninguna otra referencia, porque no encuentran el inferior, cosa que es difícil, pero supongan que el combustible que están utilizando no encuentran el poder calorífico inferior, bueno, pueden usar el poder calorífico superior y lo que se puede hacer es quitarle un 10 o un 15%, va a depender de la constitución química del combustible, cuánta agua se va como vapor de agua en los gases de combustión, pero entonces toman el poder calorífico superior y le sacan un 10-15%, y con eso están asegurándose de que no están cometiendo un error muy grosero. Si conocen la composición química del combustible, la pueden calcular y se la puede sacar más exactamente. Siempre inferior, por un lado. Y después empiecen a meterse en la vida real. ¿Cuáles son los combustibles que se disponen normalmente no para el asado de la parrilla que usamos carbón o leña, sino como combustibles industriales? Puede darse el caso que por una situación puntual utilicen leña. Bueno, leña, el poder calorífico de la leña depende mucho de la madera, pero está en el orden de los 2.000 a los 5.000 kilocalorías por kilogramo, aproximadamente. Depende, insisto, de la humedad y de la cantidad del tipo de madera. Si después vamos al combustible más utilizado en la industria, el gas natural. El gas natural tiene un poder calorífico de 9.300 kilocalorías por normal metro cubo. Ahora no va por kilo, sino por normal metro cubo. Para que tengan una idea de números, ya empiecen a meterse. 9.300 es casi el doble o el triple que la madera. Si no, combustibles líquidos utilizamos. ¿Se escucha? Hubo un cambio, no sé qué pasó. Sí, sí se escucha, Pablo. Sí, se escucha. Combustibles líquidos, por ejemplo, nafta o diésel o cualquier derivado del petróleo líquido en ese orden de hidrocarburos que tengan cadenas desde 8 hasta 10, 12 carbonos en su estructura molecular. Bueno, el orden está en el aproximado de 10.000 kilocalorías por kilogramo, es decir, un poco más que el gas natural. Empiecen a tomar esas referencias y después
después hagan un ejercicio de qué significa 10.000 kilocalorías o 9.300 por cada normal metro cubo de gas natural, que es lo que se consume en la industria como combustible más común. 9.300 kilocalorías, ¿para qué sirven o qué uso, qué se podría hacer con 9.300 cada vez que yo quemo un normal metro cubo de gas? Para empezar a ubicarse y referenciarse, como les digo, en los valores reales de la vida industrial. Bueno, ¿hay alguna otra duda, chicos, sobre el tema de termoquímica, de entalpía? ¿Entendieron todo la ley de Kirchhoff? ¿Entendieron todo bien la diferencia entre poder calorífico inferior, superior? Profe, esa era mi duda. ¿Cuál es la diferencia entre el poder calorífico superior e inferior? Lo leí, pero no me quedó muy claro. Eso lo acabo de explicar, pero lo hago de nuevo, no tengo ningún problema. No sé si entraste recién. La diferencia entre... Me anda el internet medio cortado. Ah, perfecto, no hay problema. Lo digo de nuevo, no cuesta nada. El poder calorífico superior es cuando los gases de combustión, de la combustión, vos has hecho que el vapor de agua que contienen esos gases de combustión, vapor de agua que se formó por la reacción química o por humedad que vino en el combustible, toda esa agua sale en estado condensado, sale en estado líquido, es decir, el agua que estaba en estado vapor lo condensas, lo obligas a que se condense bajando la temperatura por debajo de 100 grados, entonces te entrega más energía y es un valor mayor, por eso se llama superior. Por el contrario, si vos dejás que todo ese vapor de agua salga en estado vapor, que es lo que normalmente se hace en la industria, te diría en el 99,99% de los casos, nadie los condensa, se van como vapor y se llevan la energía de vaporización, que entonces la energía que te están entregando a vos es menor y por eso se lo llama poder calorífico inferior. Entonces, la diferencia es por que el agua sale en estado vapor o líquido. En la industria, en la realidad, siempre sale a estado vapor, se deja que se vaya como vapor el vapor de agua para no condensarlo y que no corroa las instalaciones, porque si el agua la hacemos condensar, le bajamos la temperatura por debajo de 100 grados y se forma en estado líquido, las partículas de las gotas de líquido que se van formando en contacto con el trióxido de azufre que está formando parte del gas de combustión, forma ácido sulfúrico y es muy corrosivo y se come las instalaciones de la chimenea, básicamente. ¿Está claro, Malde? Bueno. Profe, entonces Sí. en la industria por general siempre se usa el inferior. Siempre, siempre. Como decía, no por lo general, uno cuando dice por lo general es un 90%, no, 99,9999, o sea, siempre poder calorífico inferior. Bueno, ¿hay alguna otra duda, chicos? Fíjense que con esta clase ya estaríamos listos para la teoría, para el primer parcial, ¿no? No necesitamos más para hacer los prácticos para el primer parcial. Ahí hay una duda de Judith. Dice, ¿por qué el CP es mayor que el CB? Porque el CB está en un recipiente hermético, volumen constante. Eso significa que toda la energía que vos le entregás, como no la puede usar para modificar su volumen, está a volumen fijo, cerrado, entonces la incrementa la cantidad de energía, la usa para incrementar su temperatura exclusivamente. Entonces se da un determinado aumento de temperatura. En cambio, si vos lo haces a presión constante abierto en contacto con la atmósfera, el calor que le entregás lo usás lo necesitas el mismo calor para incrementar la temperatura que en el caso del volumen constante, en el caso del CB, pero además, como está abierto a presión constante, eso va a tender a expandirse, a aumentar su volumen. Ahora ya no es fijo el volumen, y entonces se necesita una cierta cantidad adicional para que, por aumento de temperatura, como volumen es función de la temperatura y si no está restringido, aumenta el volumen y esa cierta cantidad de energía hace que sea mayor el requerimiento cuando el sistema es abierto a presión constante. ¿Está claro, Judith?
¿no? Había una pregunta por ahí, se pasó. Sí. Dice, yo tengo una duda en la página 2, nos dice que estamos trabajando a presión constante, pero luego en la ecuación ponen delta de P. ¿Eso no se haría cero? A ver, déjame que vea qué dicen en el A ver, si apunte, querés porque a la veces... comparto. ¿Dónde está? ¿Es la ecuación 2? Francisco, estamos hablando de la ecuación 2, un poco más abajo, a ver si querés ahí. Ahí está. ¿Cuál es la ecuación, Francisco? Justo es decir, de arriba, que no, donde dice comparando 1 y 2. Profe, creo que es ahí abajo donde dice, es decir, que la variación de entalpía de un proceso a presión constante, y abajo dice la ecuación delta de entalpía, y ahí aparece el delta de presión. Creo que se refiere a eso. Sí, no, a ver, no. Pero Esa es la duda. ecuación es para un proceso general, ¿no? No, a ver, esto se está confundiendo términos. Cuando dice, bueno, pone la expresión de la entalpía, como se había alcanzado, y se la expresa como delta de U más P por delta B. ¿Por qué? Desaparece el término B por delta P, porque para el proceso a presión constante desaparece el último término de la ecuación que está antes de la 2. Entonces queda la 2, ¿eh? Para un proceso de presión constante. Entonces, comparando ahora la ecuación esa, que es delta de H igual a delta de U más P por delta B, con la ecuación 1, que es delta de U es igual a Q menos P por delta de B, entonces resulta que el delta de H es igual al calor a presión constante. Entonces, lo que está haciendo es, utilizando en un proceso general, genérico, que es la primera ecuación de la página 2, esa es una ecuación absolutamente genérica por definición de entalpía, como U más P por B, aplico la regla de la distribución del diferencial y entonces me queda los dos delta. Delta de U más P por delta B más B por delta de P. Esa es una ecuación general que vale para cualquier situación. A esa ecuación, si la presión es constante, tacho el último término y me queda la ecuación 2, que son delta de U más P por delta B. Entonces, comparándola con la ecuación 1, resulta que el delta de H es idéntico al calor a presión constante y eso es lo que está estableciendo. Entonces, para un proceso a presión constante, el calor entregado a presión constante resulta ser igual al cambio de entalpía. Eso es lo que está diciendo esa ecuación. Entonces, después dice, es decir que la variación de entalpía de un proceso a presión constante es igual al calor liberado absorbido por el sistema. Entonces, de acá en adelante, ustedes ya saben que para cualquier proceso a presión constante, es decir, cualquier proceso abierto en contacto con la atmósfera, todo el calor que se le entregue de esa manera, abierto, no en un recipiente hermético, resulta idéntico al delta de H en un sistema abierto. Eso es la definición. Entonces, no es que yo estoy diciendo para un proceso a presión constante y después aparece. Para un proceso a presión constante se elimina el término B por delta P y resulta de ahí que delta de H es igual a Q sub P. Punto, terminado. Después sigue, además, volvemos a un proceso general, se vuelve a incorporar el término B por delta P. Entonces, delta de H es Q sub P más B por delta P. Entonces, para un proceso general ya no es la presión constante, el delta de H es el calor que se le agregó más el término volumen por el cambio de presión. ¿Está claro? Es decir, primero viene de un sistema general, aplica para un sistema particular donde P es constante, tacha el término ese, encuentra que el delta H es igual a Q sub P y después vuelve al sistema general y agrega el término B por delta P, por eso aparece delta P. Espero que eso esté más claro. Bien, profe, gracias. Bueno, Francisco, no sé si hay alguna otra duda.
Bueno, si no hay más dudas, chicos, cortamos la clase, no tiene mucho sentido estar esperando. Las dudas que hayan quedado, ahí vi que hay 2 dudas de gases reales para el ingeniero Alurralde en la plataforma, yo se las voy a pasar si responde y las tengamos respondidas para antes del parcial. Y bueno, las dudas que les vayan surgiendo, vayan anotándolas ahí, ¿sí? Pero bueno, mi consejo nuevamente, como yo capaz que hace mucho menos que otros profesores que fui alumno, es que aprovechen estas clases de consulta, ¿sí? Porque la verdad que es una oportunidad para sacarse las dudas de una materia tan conceptual como externa. Pero bueno, yo sé que a veces están sobrepasados con otras cosas, pero tómense su tiempo para aprovechar estas clases, porque si no, los que no los aprovechan son ustedes y son oportunidades que dejan pasar ustedes, porque seguramente estas preguntas se las van a hacer en el examen final, ya sea en el parcial escrito o en el examen oral que rinden al final, ¿sí? Pero bueno, las dudas que tengan las van poniendo por favor en el foro, y el lunes hacemos práctico 3, primer principio en sistema cerrado. Lo más seguro que lo hagamos en vivo, o sea que nos vamos a encontrar todos. Y bueno, eso, no tengo más para decirle. Yo tengo 2 cositas. A ver, no sé, alguien iba a decir algo. Sí, yo le quería preguntar, yo tengo dudas acerca del TP2, pero no sé si este es momento para preguntar. No, ahora no, lo veamos por el foro de consulta, o si no, si están las dudas muy, digamos, difíciles de responder por el foro, lo podemos hacer una consulta sincrónica, pero bueno, la idea es que las dudas de los prácticos estén en el foro de consulta para que canalicemos todas las dudas en un solo canal, ¿sí? Porque si no se hace un lío y capaz que tu duda, Francisco, le puede ayudar a tus otros compañeros, ¿sí? Cualquier cosa lo vemos el lunes. Bueno, Sí, Profe. Sí, yo tenía... Sí, Perdón, adelante. yo tenía una duda en la diferencia del trabajo de flujo y el trabajo de expansión. El trabajo de flujo es la energía gastada para circular, para pasar de un punto 1 a un punto 2 distinto de 1, por supuesto. Es decir, es energía que el fluido tiene que entregar al medio ambiente, que es en ese caso particular, el medio ambiente es la superficie interna del conducto, vencer la fuerza de fricción para poder avanzar. Eso es el trabajo de flujo. El trabajo de expansión, por el contrario, no está asociado a un movimiento, sino está asociado a un cambio de volumen. Es cuando el sistema cambia su volumen, entonces puede ser positivo o negativo según si se expande o se contrae. Y en cualquiera de los 2 casos es la integral de P diferencial de B. Si diferencial de B es una expansión es positivo, el trabajo es positivo. Si diferencial de B es menor que 0, es una contracción, el trabajo es negativo. O sea, el trabajo de expansión, uno habla en términos general de expansión, pero puede ser expansión o contracción, es un cambio de volumen, puede ser positivo o negativo. Depende del signo de B. Si B aumenta, es positivo, si B disminuye, es negativo. Resulta ser igual a la integral de P diferencial de B. Por eso depende de B. El trabajo de flujo no tiene nada que ver con el cambio de volumen, sino que el fluido es el mismo volumen, pero simplemente pasa de un punto a otro, energía gastada por fricción, por irreversibilidad para pasar de un punto a otro. Y la suma de los dos, el trabajo de flujo más el trabajo de expansión, es el trabajo de circulación, que es la energía total que el fluido necesita para pasar del punto 1 al punto 2, y ahí ya puede haber o no trabajo de expansión. Si el volumen específico no cambió, el trabajo de circulación es igual al trabajo de flujo, porque se anula el trabajo de expansión. Si hay un cambio de volumen específico del fluido, entonces hay trabajo de expansión más trabajo de flujo, y la suma de los dos es toda la energía que vos le tenés que entregar al fluido para que pase del estado 1 al estado 2, físicamente una posición 1 a una posición 2, y además un cambio de volumen específico. ¿Sí? ¿Está claro, Iris? Muchas gracias, profe. Sí, No. gracias. Bueno, yo creo que los 2 puntos que tenía, uno es, vos mencionaste, Emilio, que había unas consultas que las vas a poner en el foro, ¿son de trabajo prácticos? No, son de teoría, son de gases reales que ellos pusieron en el foro de consultas teóricas. ¿Querés que lo veamos ahora, si tenemos tiempo? Bueno, si querés ahí te las leo. Y no sé si querés el segundo punto. Y el segundo punto era también remarcar algo que nadie preguntó, pero es importante esto. La expresión entalpía apareció, fíjense ustedes en el apunte, por un simple análisis de poner todos los trabajos posibles para que un fluido pase de un estado 1 a un estado 2. Y aparece, no es que lo inventamos. Entonces la definición de entalpía, que es una propiedad fundamental en la termodinámica y en la ciencia,
la propiedad de entalpía no es un invento de nadie, aparece por sí sola y es porque haciendo análisis, que es lo que hacemos siempre, observación y análisis del mundo en el cual estamos inmersos, aparece esta nueva función que le dimos el nombre de entalpía y es característica y es clave, que es el contenido de energía en forma, digamos, de energía interna más producto de presión-volumen. Apareció solita, eso es importante porque en el primer principio pasa esto y en el segundo principio que vamos a ver más adelante en la clase que viene también pasa lo mismo, por análisis aparece una nueva propiedad, es decir, es característico de los dos principios la aparición de nuevas propiedades fundamentales, no son propiedades colaterales que no tienen mucha aplicación, son las dos propiedades más importantes de un sistema, son la entalpía y la que vamos a ver, la que aparece con el segundo principio, que es la entropía. Pero, ¿por qué avanzo esto? Porque también hay un tercer principio, ustedes lo están viendo en el desarrollo del tema del apunte, pero digamos hay una resistencia a que no se lo considera como tercer principio como tal, hay mucha gente que no lo acepta como tal, sino porque no aporta nada. No es el caso del primer y segundo principio que hacen aparecer por sí solas propiedades muy importantes para los sistemas. En el caso del tercer principio es simplemente darle un valor numérico a una de las propiedades que ya aparecieron. Esto es un detalle importante cuando ustedes tienen que entender no solo la ecuación y la aplicación práctica del primer principio y del segundo principio, sino esto, de que aparecen funciones nuevas y no por casualidad, por supuesto, nada es casualidad, aparecen estas nuevas funciones, la entalpía, en el caso del primer principio, de la simple observación del sistema o del universo donde estamos metidos y aparecen nuevas funciones que nos hacen, que no es para complicarnos la vida, sino que nos dan herramientas útiles que son, digamos, insisto, claves y muy importantes para el cálculo de otras propiedades o de comportamiento de la materia, que en definitiva es lo que tratamos de predecir con las ecuaciones del primer, segundo principio y todas las accesorias. Profe, yo tengo una duda. En la página 10, cuando pasa la diferencia de CP con CB, la pone en función de la constante R. Antes dice, para un gas ideal que cumple la relación de PV igual a R por T. ¿Por qué ya no aparece en N? ¿Es independiente de los números de moles? Ya, discúlpame, estoy buscando la ecuación y no veo cuál es. Por Al ahí final no sé. de la página 10. Ponela, Emilio, por favor, no sé que tenemos distintas versiones de apuntes. Bueno, ahí está. Esta es la página 10, Santiago. Sí, ahí donde dice PV igual a R por T. Arriba. No, yo tengo otra versión. A ver, déjame ver cuál es, Emilio, porque yo tengo otra versión. Arriba, después de Acá. deducir, profe. Ahí. Claro, la pregunta es por qué no aparece el número de moles, si es independiente esta del número de moles o qué pasa, digamos. No, lo que pasa es que yo tengo otra versión, estoy tratando de encontrar. Termina. Está muy chiquita la pantalla. Yo voy a ayudarme con los anteojos porque evidentemente ya no me alcanza con mis ojos. Sí. La pregunta es, ¿por qué no aparece? Número de moles acá. Porque todo está referido a CP y CB, están, ¿se acuerdan cuando dimos calores específicos y capacidades caloríficas? En realidad nadie ha hecho la pregunta, pero ¿cuál es la diferencia entre calor específico y capacidad calorífica? El calor específico, como el nombre lo indica, específico, está dividido por la materia, expresada en masa, en kilo normalmente, o también por número de moles. Entonces, el calor específico es calorías por gramo o mol grado. Y la capacidad calorífica es cuando no está expresado por unidad de masa, entonces calorías por grado directamente, energía por unidad de temperatura. Entonces, esa es la diferencia entre calor específico y capacidad calorífica. Que aparezca o no aparezca, exclusivamente haber agregado el N, haberlo metido dentro de la ecuación, y entonces por eso no aparece. Y son absolutamente la misma propiedad, no hay diferencia
conceptual entre calor específico y capacidad calorífica, son el mismo concepto, ¿sí? Es la cantidad de calor que se requiere para incrementar 1 grado centígrado. En ese caso sería capacidad calorífica. Ahora, si yo digo por 1 gramo, por cada gramo de la materia, entonces es calor específico, estoy refiriéndolo a 1 gramo de la materia. Pero el concepto es la cantidad de energía que acumula o entrega un sistema, va en los dos sentidos, por cada unidad de grado centígrado que cambie su temperatura. Esa es la capacidad calorífica o calor específico, son exactamente lo mismo. Entonces, que aparezca o no aparezca, no se aflijan para nada. CP menos CB es igual a R. R, ustedes saben en qué unidades miden R. ¿En qué unidades se mide normalmente R? Que ustedes conocían antes de usar las calorías. Litro atmósfera por grado Atmósfera Kelvin. por litro sobre mol. Litro atmósfera grado Kelvin mol, o sea, el 0,082, ¿sí? Litro atmósfera, que es unidad de energía, sobre grado Kelvin mol, o sea, está definido por mol. Entonces, en ese caso, ya está, es un calor específico porque está dividido por la masa expresada en este caso en moles, no en gramos. Entonces, R, ahí, como está la ecuación, no tiene que aparecer N porque ya está incluido dentro del CP, dentro del CB, el número de moles. ¿Está claro, Santiago? Sí, profe. Y no sé si me podría más o menos explicar mejor la relación, no la relación, sino el significado del coeficiente de expansión y el factor de compresibilidad. No me quedó muy claro. El coeficiente de expansión y el factor de compresibilidad son, bueno, el coeficiente de expansión es cómo varía el volumen con la temperatura. Es decir, es la matemáticamente expresada la ley de Charles-Hailey-Lusac. Entonces, beta, que es el coeficiente de expansión, es exactamente igual a el cambio del volumen con respecto a la temperatura en un sistema a presión constante. Y queda dividido por el volumen para hacerlo referenciar a un determinado volumen. Entonces, eso es beta, la ley de Charles-Hailey-Lusac expresada matemáticamente. En cambio, el coeficiente de compresibilidad K es cómo cambia ahora el volumen con respecto a la presión, es decir, cómo va variando el volumen con respecto a la presión. Y como sabemos que por la ley de Boyle-Mariotte es inverso, entonces se aparece el signo negativo porque cuando uno aumenta el otro disminuye, si tienen sentidos diferentes, entonces con el signo menos nos queda la variable K positiva y queda el coeficiente de variación volumétrica o factor de compresibilidad K. Y también se lo divide por el volumen, 1 sobre el volumen, para que quede expresado por unidad volumétrica. De la misma manera que son dos propiedades distintas, pero que dan, básicamente, fíjate, beta y K que dan cómo cambia el volumen en función de las dos propiedades más importantes, temperatura y presión. Bien, profe, gracias. Profe, ambos coeficientes. Sí, Owen, te escuchamos. ¿Ambos coeficientes se pueden usar en sistema abierto y cerrado? Porque yo lo estaba viendo y veía que solo era sistema abierto lo que estaba, hasta donde está esa parte. No, a ver, el coeficiente, el calor específico como propiedad, nunca pierdan esto en mente. Es la cantidad de calor que se necesita para incrementar o disminuir 1 grado centígrado la temperatura del sistema. Vos, al aumentar la temperatura del sistema, lo podés hacer o a presión constante o a volumen constante, o lo puede hacer en otro sistema a temperatura constante, a entalpía constante. En cualquier transformación que vos hagas, podés incrementar la temperatura. Entonces, podés tener distintas posibilidades. ¿Cuál es la diferencia? Que si vos tenés en cuenta en un diagrama PV, presión representado en función de volumen, el diagrama que venimos usando hasta el momento y que después lo vamos a dejar un poco de lado, vamos a usar otros más utilizados. Pero por ahora, ustedes solo manejan el diagrama PV. Si vos tenés claro que en el diagrama la presión y el volumen hay un solo cuadrante, porque la presión no puede ser negativa, con lo cual eliminás los dos cuadrantes de abajo, y el volumen no puede ser negativo, eliminás el cuadrante de la izquierda, solo queda el primer cuadrante de la derecha positivo. Cada uno de los infinitos puntos del diagrama PV representan el estado del sistema, con lo cual son los infinitos posibles estados de un sistema, están representados en el diagrama PV y no se escapa ninguno, están todos ahí adentro. Entonces, si yo me muevo de cualquier punto a cualquier punto, lo puedo hacer por cualquier camino, T constante, entalpía constante, etcétera, pero también lo puedo hacer por una combinación o por procesos a presión y volumen constante. Fíjate lo que te estoy diciendo. Toma cualquier punto del diagrama PV y no existe ningún punto que vos no puedas juntar con otro punto cualquiera, todo genérico, por un proceso a presión y volumen constante.
¿Está claro lo que estoy diciendo? O sea, vos podés, partiendo de un punto X cualquiera, llegar a un punto Y cualquiera ubicado en cualquier punto por un proceso a presión y una combinación de un proceso a presión y volumen constante, ¿sí? Entonces quiere decir que vos, si vos podés alcanzar los infinitos estados del sistema con procesos a presión y volumen constante exclusivamente, los otros no los necesitas, usás CP y CB nada más, y son los más fáciles de determinar. ¿Por qué son los más fáciles de determinar? Porque lo haces en un recipiente hermético a volumen constante, o lo haces en un recipiente no hermético abierto a presión constante. Con esos dos procesos ya alcanza, entonces con CP y CB vos ya podés calcular cualquier cambio de propiedades en cualquier sistema utilizando caminos a presión y volumen constante. Entonces no necesita los otros. No es que los otros no existan, existen y se los podría calcular, pero nadie los usa porque no se necesitan. Gracias, profe. Saber si eran o no abiertos. Bueno, Bien. ¿hay alguna otra duda antes que pasemos a las preguntas de gases reales? Bueno, ahí te En el leo. diagrama, Perdón, en el decime, diagrama- Santiago. en el diagrama de CP versus la temperatura dice que la capacidad calorífica tiene un valor infinito en esos puntos. En las curvas de la capacidad calorífica se presenta la discontinuidad. ¿A qué se refería con eso de que la capacidad calorífica tiene valor infinito? Porque si vos estás diciendo que el calor específico, la capacidad calorífica, es la cantidad de energía que necesitas para incrementar la temperatura en 1 grado centígrado, o disminuir la temperatura en 1 grado centígrado, para cambiar la temperatura en 1 grado centígrado. Y vos estás en un proceso isotérmico, que es lo que vos estás preguntando. Si la temperatura no cambia, quiere decir que vos le estás entregando energía. Paremos. Pensar en otro sistema, presión constante, CP. Yo tomo el sistema, le pongo calor, le empiezo a entregar calor, energía en forma de calor, y veo cuando el sistema alcanzó un aumento de temperatura de 1 grado, digo, esa es su capacidad calorífica, ¿correcto? Ahora, agarro un sistema T constante, le empiezo a entregar energía, y la temperatura no cambia porque es T constante. ¿Qué significa? Si yo medí la cantidad de energía, definí la capacidad calorífica como la cantidad de energía que tengo que entregarle para que incremente su temperatura 1 grado, y ahora no la puedo incrementar porque le estoy poniendo, le pongo, y no incrementa su temperatura porque el proceso es T constante, entonces tiene una capacidad infinita de absorber energía sin modificar su temperatura. De ahí el término de decir, tiene una capacidad infinita. Es como que en un proceso isotérmico, el sistema tiene una capacidad infinita. Capacidad calorífica infinita. Y acá fíjate que los procesos isotérmicos son los cambios de fase, que nosotros vimos que en los cambios de fase la temperatura se mantiene constante, entonces por eso vos le vas a estar agregando calor y no va a aumentar la temperatura, ¿sí? Entonces actúan como si tuviesen una discontinuidad, como decís vos. Entonces pasan de un valor, después pasan a otro punto, a otro estado, y ya toman otro valor distinto. Entonces quedan como discontinuidad de primera especie. ¿Está claro, Santiago? Sí, profe, sí se entendió, gracias. Bueno. ¿Alguna otra duda antes de que pasemos a las 2 preguntas de gases reales? Yo tengo una pregunta de gases reales, profe. Bueno, leamos las que están en el foro y ya vemos la tuya, Francisco. Bueno. Dice acá Mario Bautista, dice, en ecuación 239, para que se cumplan las leyes de los gases ideales, F2 tiene que ser 0. No entiendo por qué P por B tiene que ser independiente de la presión. A ver, déjame Muestro, si querés, la ecuación. Sí, por favor. Acá está, a ver, entonces pregunta... este es un desarrollo en serie. Es un desarrollo en serie de P, el producto P por B en función de la presión. Cómo va cambiando P por B en función de la presión. ¿Sí? Entonces es de la ecuación anterior. No sé, habría que mirarla. Déjame ver la ecuación anterior, Emilia. La 237 está el producto P por B como una función de presión y temperatura. ¿Sí? Entonces,
están los términos F1, F2, F3, etcétera, va creciendo en función de la presión. Es un desarrollo en serie de PV en función de la presión positiva. Entonces, la derivada de esta ecuación 237, fíjate, la derivada de P por V con respecto a la presión, queda esa función, ¿correcto? El término F1, como no dependía de presión, se anula. El término F2, que dependía de la presión linealmente, queda, digamos, como una variable única, sin depender de la presión, y así sucesivamente. El término cuadrático queda lineal de la presión, se hace una derivada, ¿correcto? Hasta ahí no hay problema, te queda esa ecuación. Entonces vos decís, ahora, esa ecuación evaluada cuando P tiende a cero, ¿por qué la evalúo cuando P tiende a cero? Porque ya hemos visto que cuando P tiende a cero, todos los gases reales tienden a comportarse como ideales, ¿sí? Entonces, yo estoy queriendo analizar qué pasa con el comportamiento del gas cuando se aproxima a ideal. Entonces, cuando P tiende a cero, entonces el término 2 por el F2 por función de la temperatura por presión se anula porque P es igual a cero. Y todos los términos, si yo hubiera hecho un desarrollo en serie con más términos, todos se anulan porque habría P cuadrado, P cubo, P cuarta, todos multiplicados por la presión. Como la presión tiende a cero, se desaparecen todos los términos y queda exclusivamente F2 de T. ¿Sí? Y ya no me acuerdo cuál era la pregunta, que venía todo esto. Dice, ya te digo. No entiendo por qué PV tiene que ser independiente de la presión. ¿Por qué PV tiene que ser independiente de la presión? Sí. El producto PV debe ser independiente de la presión. Porque el producto P por V, ¿sí?, que es lo que vos estás analizando, queda en el punto cuando la presión tiende a cero una función exclusiva de la temperatura. F2 de T, solo depende de T, no depende de la presión y del volumen. No aparece la presión y el volumen como variables explícitas en la ecuación. Eso es lo que está diciendo. Bueno, te leo la otra. ¿Está claro eso? ¿Está claro, chicos? No sé si está ¿Quién si fue el está autor Mario de que hizo la pregunta. la pregunta? Sí, profesor, ahí está Gabriel. Bueno. Y la otra pregunta dice, ¿por qué que también la realizó Gabriel, ¿por qué para gases reales no puede aplicarse la ley de Dalton de presiones aditivas? Correcto, porque la ley de Dalton dice que considera que la presión total es la suma de las presiones parciales. Es como si vos tenés una mezcla de gases y vos pudieses separar los gases uno del otro, entonces a cada uno le medís la presión que aporta al sistema completo, entonces cada uno tiene un valor. Entonces, solo se puede dar que la suma de la presión total sea la suma de las presiones parciales si no hay interacción entre las partículas. Porque si hubiese interacción entre las partículas va a depender de la interacción y entonces van a disminuir. Acordate cuando vimos Van der Waals cómo la interacción entre partículas hace que las partículas que pegan contra el borde del recipiente peguen con una presión menor por la misma interacción. Entonces, para que se dé el concepto de que la suma de las presiones parciales sea igual a la presión total, tenés que suponer que no hay interacción entre las partículas y por lo tanto se comporta como gas ideal. ¿Está claro, Gabriel? Bueno. Acá hay una pregunta. Profe, ¿por qué al calentar un líquido no siempre se produce un aumento de temperatura? Porque depende de la primera ecuación que vimos en la primera clase, que es la regla de las fases. ¿Sí? Que es una ecuación que se la está puesta de prepo directamente y no se la podemos justificar hasta que no hagamos aparecer entropía y potencial químico, algunas propiedades nuevas que van a aparecer más adelante. O sea, es un cheque al portador que yo se lo estoy dando. Es decir, créanme, eso es lo que les hemos dicho, esa ecuación es así y después la vamos a justificar. En este curso se justifica todo. Pero no tengo elementos, tenemos que avanzar un poco para poder justificarla, entonces por eso queda un cheque abierto al que lo van a cobrar ustedes en termodinámica 2 en algún momento. Si entonces hasta tanto me creen esa ecuación, me dice que me da el número de grado de libertad que tiene un sistema en función del número de componentes que tiene y el número de fases. Y es la expresión de la regla de fase, nu igual a 2 más C menos F. Entonces, para un sistema, el número de grado de libertad, es decir, las variables que pueden cambiar son
2, que son presión y temperatura, siempre las dos variables más importantes que utilizamos. ¿Y por qué 2? Eso es importante porque no sé si alguna vez se preguntaron ¿por qué 2? ¿De dónde sale el 2? Porque para un sistema homogéneo, con dos variables se identifica el sistema, es decir, el diagrama P por B, por ejemplo, son las dos variables. Con esas dos propiedades ya ubicamos los infinitos posibles de estado del sistema, entonces ya no necesito de otros puntos ni de otra variable. Entonces, con 2 ya ubico todos los posibles puntos del sistema, que son presión y temperatura. Y después más el número de componentes menos el número de fases. Si vos aplicás a un sistema, vamos a suponer un sistema puro, C igual número de componentes igual a 1. Entonces, nu, el número de grado de libertad va a ser 2 más 1, 3, menos el número de fases. ¿Correcto? Entonces, como estoy trabajando a una presión ya definida, el 2 presión y temperatura ya lo fijé. P es igual a determinado valor, supongamos presión atmosférica. Entonces, ya ese grado de libertad se pierde, entonces queda nu igual a 1 más C menos F. Como C, el número de componentes es 1, queda 1 más 1, 2 menos F, el número de fases. Entonces, el número de grado de libertad o variables que pueden cambiar son 2, 1 más 1 menos F. Si yo tengo un sistema homogéneo con una única fase, por ejemplo, el agua en estado líquido, F vale 1, entonces el sistema tiene un grado de libertad. Entonces, cuando yo le entrego energía, ese grado de libertad lo utiliza para aumentar su temperatura. La temperatura es la variable que toma la energía y se manifiesta en un incremento de temperatura. Por el contrario, cuando por alguna situación yo ya calenté a tal sistema que llegué, el agua la llevé a 100 grados centígrados, suponiendo que estábamos en Buenos Aires, o en Salta a 96 grados centígrados. Llego a 96 grados centígrados, ¿qué pasa? Aparece la primera gota de vapor. ¿Por qué aparece la primera gota de vapor? Ya lo vamos a explicar también cuando veamos potencial químico, una nueva propiedad. Por ahora, ustedes saben que a 96 grados, a 100 grados en Buenos Aires, el agua pasa a estado de vapor. En algún momento aparece vapor. ¿Por qué aparece vapor? Lo vamos a entender bien después cuando veamos esta nueva propiedad de potencial químico. Por ahora ustedes saben que a 100 grados el agua a estado líquido pasa a estado de vapor. Cuando aparece la primera gota de vapor, F, el número de fase pasa a ser 2. Y entonces la ecuación queda, número de grado de libertad es 1 más 1 menos 2, 2 menos 2, 0 no tiene grado de libertad. Entonces, a partir de que aparece la primera gota de vapor, si vos venís registrando, haciendo un gráfico de temperatura en función del tiempo, vas a ver que la temperatura va subiendo gradualmente. Cuando aparece la primera gota de vapor a los 100 grados, a partir de ese momento es absolutamente experimental. Acá no hay teoría, nada que justifique nada, es absolutamente experimental. Observás que tu temperatura permanece constante. Y mientras haya líquido y vapor los dos juntos, la temperatura va a permanecer constante porque no tiene grado de libertad. La temperatura no la puedo usar ya como grado de libertad para absorber la energía que le entregué. La está absorbiendo de otra manera, ya no tiene grado de libertad. En variables termodinámicas explícitas, como variable de estado como la que estamos manejando. Y entonces, en el momento en que desaparece la última gota de líquido, ya se vaporizó el 100% de la materia, en ese momento F pasa a valer 1 de nuevo, toma un grado de libertad y entonces el vapor empieza a aumentar su temperatura y ya puede aumentar su temperatura y va creciendo la temperatura del vapor por el agregado de energía. ¿Está claro, Owen? Bueno. Profe, ¿eso no sería el calor latente? ¿Eso no sería ¿Cómo, qué? perdón? O sea, justificamos con el calor latente. Es que a eso, cuando hay dos fases en equilibrio y no hay posibilidad de que haya aumento de temperatura, entonces toda la energía que le ponemos y no la vemos porque no aumenta su temperatura, le llamamos calor latente, porque decimos, hay algo ahí adentro que está recibiendo la energía, no sabemos qué es, y por eso decimos, hay algo latente ahí adentro que está recibiendo la energía. En cambio, cuando vos estás en el otro estado, cuando hay una única fase, sea líquida, o sea vapor, o sea sólida, cualquiera del sistema, hay una única fase, hay un grado de libertad que es la temperatura. Y entonces, en ese momento, cuando vos entregas energía, vos ves que la temperatura sube. Entonces, hay un cambio sensible para tu sentido, que es el ojo, que estás viendo la temperatura, si lo estás tocando, estás sintiendo, vos te das cuenta que está aumentando la temperatura, entonces es una variable sensible, por eso se lo llama calor sensible. Entonces, cuando uno incrementa la energía de un sistema y se manifiesta en un aumento de temperatura, a ese calor lo llamamos sensible porque lo sentimos. Cuando entregamos energía a un sistema y no se manifiesta en un aumento sensible, lo llamamos latente.
¿Está claro, Judith? Sí, profe, gracias. Bueno. ¿Qué decía Owen? También es justificable decir que entre más presión aplique, más tiempo se puede elevar la temperatura y el líquido seguirá con la misma temperatura, profe. A ver. Vamos por parte, diría, ya que el destripador. Sí. Empezar la primera. Dice, también es justificable decir que entre más presión aplique, más tiempo se puede elevar la temperatura y el líquido seguirá con la misma temperatura. No. Creo que está confundiendo el término. No sé si lo que está preguntando es exactamente lo que yo estoy interpretando, pero lo explico y si no es así, Owen, me lo corregís. Si yo a más presión, en lugar de hacerlo a presión atmosférica, si yo lo hago a presión atmosférica, el ejemplo de agua, voy calentando desde la temperatura inicial, suponete ambiente, hasta 100 grados. A los 100 grados automáticamente aparece la primera gota de vapor y entonces aparecen las dos fases y la temperatura queda constante y toda la energía que agrego sigue siendo, ahora lo ocurre a 100 grados eso, porque la presión es una atmósfera. Si yo hago exactamente el mismo análisis, pero en lugar de partir de temperatura ambiente y presión ambiente, parto de un sistema de agua presurizado a 10 bar, suponete la salida de una bomba. Entonces, a 10 bar, si yo mantengo el sistema a 10 bar y voy calentando, va a calentar y a 100 grados no va a aparecer la primera gota de vapor. Entonces, se va a seguir calentando, aumenta el rango de temperatura a la cual el vapor el agua está en estado líquido, aumenta, y si es 10 bar, a 180 grados va a aparecer la primera gota de vapor. Entonces, por aumentar la presión, lo que yo hago es aumento el rango de temperatura a la cual el agua está líquida. A 180 grados yo la tengo en estado líquido. Recién cuando llego a 180 grados, recién aparece la primera gota de vapor. Es decir, al aumentar la presión, aumento el rango de temperatura a la cual el sistema está líquido y ¿qué pasa? Después pasa a estado vapor, ya lo hemos visto, por la diferencia de entalpía entre el estado líquido y el estado vapor, se llama calor de vaporización, y ese calor de vaporización a presión atmosférica tiene un determinado valor que ya lo conocemos, 550 kilocalorías por cada kilogramo. A presiones mayores y temperaturas mayores, si bien tengo el agua más caliente, líquida en 180 grados, pero el delta de H es menor porque la campana se va reduciendo, entonces el calor que entrega o necesita o recibe para pasar de líquido a vapor es menor que 550 kilocalorías por kilogramo. No sé si eso contesta lo que preguntaba Owen, si no, corregirlo con toda tranquilidad, decirme no es eso, yo preguntaba otra cosa. ¿Está claro, Owen, o no? Igual, chicos, no se asusten que todo esto lo vamos a terminar de ver en termo 2, ¿sí? Yo siempre digo que en termo 1 trabajamos a presión de una atmósfera y hacemos todos los cálculos a presión de una atmósfera. Después ya vamos a ver en termo 2, cuando usemos tablas, diagramas, qué pasa cuando tenemos diferentes presiones que la atmosférica para el agua, ¿sí? Así que eso lo vamos a terminar de entender en termodinámica 2. Sí, era la respuesta que tenía mi pregunta anterior. Bueno, está bien. No sé, Francisco, ¿vos tenías una duda de gases reales o alguna otra duda? Sí, pero ahora de lo que estaba hablando el profe me surgió otra duda. Sí. Sería entonces la temperatura de ebullición es la temperatura máxima que pueden alcanzar las cosas. La temperatura de ebullición es la temperatura a la cual el agua o el fluido que esté considerando empieza a cambiar de estado, donde aparece la primera gota de estado vapor. Esa es la temperatura de ebullición. Entonces, para una atmósfera es 100 grados centígrados para el agua. Para 10 atmósferas es 180 grados centígrados para el agua. Es decir, la temperatura de ebullición depende de la presión, evidentemente. Claro, pero lo que me refiero es que, por ejemplo, el agua nunca podría estar a 120 grados. Sí, señor, claro que sí. Si yo la pongo a 120 grados, más o menos a 2 bar de presión, la temperatura del agua en estado líquido puede ser 120 grados. Bien. ¿Estás entendiendo el concepto? Es decir, mientras más presurizo yo, mientras más aumento la presión, el agua puede estar en estado líquido a mayor temperatura. Claro, y a presión constante no, o a menos presión. A la presión, si vos disminuís la presión, a menos presión, el rango de temperatura a la cual el agua puede estar en estado líquido es más chico, por supuesto. Y después la pregunta que tenía de los gases era
la ecuación de los gases corregida, la de los ideales corregida, sigue siendo menos efectiva que las otras ecuaciones, que la de Wall, Van der Waals y todas esas. De vuelta, la ecuación corregida con Z, esa es la pregunta. Sí, P por B igual a ZRT. Con la ecuación corregida P por B igual a ZRT, vos decís, el culpable de toda la desviación es Z. Entonces tenés que encontrar el valor Z, y el valor Z, como hemos visto, cambia desde 1, en el caso de bajas presiones, a valores muy inferiores a 1 o valores mucho mayores que 1, o sea que todo el rango de posibilidades. O sea, el valor de Z es el gran culpable y vos lo tenés que encontrar. Ahora, vos lo encontrás a determinada condición. El diagrama Z tiene infinitos puntos, o sea, hay infinitas posibilidades. Entonces, para cada punto va a tener un valor determinado de Z y vos tenés una cierta... Le estás metiendo toda la responsabilidad a Z, con lo cual si vos determinaste Z, se cumple que el P por B igual a RT por Z es válido, aceptamos que siempre es válido, entonces tenés el valor de Z, te corrige siempre y te da el comportamiento ideal. Las ecuaciones de estado, no. Las ecuaciones de intercambiadores y una serie de cosas. Entonces, trabajás a 10 bar, y a 10 bar el agua puede estar en estado líquido a 180 grados centígrados. Entonces vos manejás agua en estado líquido a mayores temperaturas, pero para eso tenés que manejar mayores presiones. ¿Es bueno? ¿Es malo? Es bueno porque te permite, si vos pensás que querés calentar algo, es más fácil calentarlo con agua a 180 grados que con agua a 100 grados. Es casi sentido común, ¿correcto? Pero para llegar a 180 grados centígrados con el agua en estado líquido, manejarlo con una bomba, necesito trabajar a 10 bar de presión. Y trabajar a 10 bar de presión tiene su riesgo de seguridad, porque si un sistema no está bien cuidado, no está bien controlado, y puede ocurrir que en alguna situación, por mala operación, explote, porque tiene una mayor presión que la atmosférica. Entonces, se gana térmicamente trabajando a mayor presión, mayor temperatura, pero se corren riesgos físicos de seguridad sobre todo. Entonces hay que ser consciente de eso. Entonces siempre va a haber que se trabaja a presiones de 10 bar, con mayores temperaturas, porque te permite lo que vos decías, trabajar con agua líquida a mayores temperaturas, pero siempre tenés que hacerlo
hacerlo bien, trabajando con seguridad para evitar daños a la gente, ¿no? Sobre todo. ¿Qué es lo que cuesta más aumentar, presión o temperatura? Claramente, la temperatura es lo más fácil de aumentar, porque yo tengo un sistema que entrego calor, pongo una hornalla, quemo cualquier combustible y aumenta su temperatura a presión atmosférica, con lo cual no es peligroso de la explosión, lo que recién mencionaba. Es peligroso porque aumenta su temperatura y te puede quemar por arriba de 60 grados centígrados, ya cualquier fluido te puede quemar. Entonces también tiene su parte de seguridad, pero es mucho más fácil de manejar. En cambio, si vos empezás a incrementar presión, para incrementar presión tengo dos caminos: o caliento en un recipiente hermético cerrado, como una caldera, entonces ahí aumenta la temperatura y aumenta la presión, por la ley de Gay-Lussac, presión proporcional a temperatura. Entonces aumenta la presión y caigo en el caso del sistema de presión. O lo hago mecánicamente, ya no por energía térmica, sino por energía mecánica. Un compresor, un dispositivo pistón-cilindro, donde comprimo, empujo, uso una fuerza mecánica para reducir un volumen, entonces incremento la presión. Existen de las dos en plantas industriales, existen compresores y existen calderas, así que se utilizan los dos. Bueno, dice, ¿podría explicar qué es la temperatura de llama, profe? Sí, es la temperatura a la cual alcanza la llama donde se está generando la combustión. Entonces, en un punto es el punto donde está ocurriendo la reacción química y el punto de mayor temperatura, por eso se lo conoce como punto de llama. El punto crítico, que da la temperatura máxima que puede soportar o puede existir dentro de un quemador, y hay que calcular los quemadores para que soporten esa temperatura de llama. Son temperaturas del orden de por arriba de los 1000 grados, y eso hace que haya mucha radiación de energía en forma de radiación, es decir, ni siquiera por contacto. Entonces uno tiene que calcular bien cuál es el efecto de radiación en el material que conforma el quemador para que no se afecte, digamos, no se te derrita, básicamente, el quemador. Camila dice, profe, ¿ustedes no tienen la curva de compresibilidad generalizada en Excel para poder obtener los valores de forma más precisa y no a ojo de la tabla en papel? No, no la tenemos, o sea, la tabla de compresibilidad, la curva de compresibilidad que usan es una del libro, que es la más sencilla que encontré, porque creo que no es el objetivo de la materia que busquemos algo, o sea, que tengan, porque hay unas curvas de compresibilidad que son muy complejas y que tienen un montón, que está incluso por regiones de la curva, pero la idea acá es que ustedes aprendan a usarla bien y sepan leerla bien. Yo ya les expliqué, si queremos leer más preciso, podemos hacer midiendo con la regla, los centímetros y haciendo cálculos de regla de 3 sencillo y podemos ser más precisos. Pero si quieren buscar en bibliografía otra curva de compresibilidad, están en su derecho, y si les resulta difícil trabajar con la que les proporciona la cátedra, busquen ustedes y utilicen esa, ¿sí? Yo la elegimos siempre, y esto viene desde que estaba en Ingeniero Robin, porque es la más sencilla para trabajar y así no se hacen tanto lío para leer los zetas, ¿sí? Déjame agregar algo, Emilio. Sí. La pregunta es, lo que está encarando es algo característico de todo sistema donde usas un gráfico. Cuando usas un gráfico, el principal error es el paralaje, es decir, tu ojo a dónde va a parar siguiendo una línea. Entonces se puede mejorar usando reglas, como sea, pero siempre existe un error de paralaje y depende de la escala a la cual está dibujado ese gráfico. Entonces, sin duda que vos podés obtener gráficos mejores ampliando zonas, válido para sectores. Sin duda que hoy en día deben haber ecuaciones que determinen el valor. Ecuaciones, cuando digo ecuaciones, son en función de variables expresadas explícitamente, una ecuación en función de la presión reducida y la temperatura reducida, lo cual te permitiría calcular en forma, no de Excel, pero sí de una ecuación con lo cual lo podés sacar, y debe haber varias en bibliografía, porque mucha gente puede dedicarse a hacer regresiones, y hacer regresiones lo puede hacer vos también, cualquiera lo puede hacer, y encontrar para la curva a tal temperatura reducida la mejor regresión, aplicando mínimo cuadrado o cualquier método de optimización, se ejecuta el que quieran y pueden sacar la mejor ecuación posible. Entonces eso sería más práctico que una tabla, un Excel. Un Excel es una tabla de vapor saturado, imagínate tener que entrar distintas temperaturas reducidas, distintas presiones reducidas y los valores. No existe eso como tabla Excel, pero sí podés encontrar ecuaciones que van dando en función de volumen reducido y temperatura reducida o presión reducida los valores de Z. Sí, claro que sí. Bueno, ahí dice Owen,
Profe, yo uso una aplicación que está en Google Play Store, estaría bien para ser más preciso. Mirá, bueno, está bien para que vos revises los resultados, ¿sí? Para que sea tu control, digamos, pero la idea es que aprendan a utilizar la carta de compresibilidad como se la estamos enseñando ahora. Yo, como siempre les digo, el día de mañana les aseguro que no van a tener que hacer un cálculo, ustedes van a meter todo en la computadora y va a estar todo automatizado, por decirlo de alguna forma, pero el objetivo de termodinámica es que ustedes se salgan de acá sabiendo la base conceptual, ¿sí? Y la base conceptual implica agarrar la regla y medir en la carta de compresibilidad y saber usarla, ¿sí? Y saber por qué vamos a esa zona, y saber por qué corto con la temperatura reducida, y saber qué significa un Z mayor que 1, un Z menor que 1, un Z igual a 1. Eso es lo que queremos que se lleven de termodinámica, ¿sí? Esta materia forma parte de las tecnologías básicas. Ustedes tienen que saber de acá, salir de acá sabiendo lo básico. Entonces, después sí van a tener millones de programas, ¿sí? El día de mañana, cuando sean ingenieros, seguramente no van a hacer un cálculo con lápiz, papel, nunca más. Pero de acá de termo sí quiero que se lleven eso, ¿sí? Hacerlo lo más sencillo, porque es leer una carta de compresibilidad. No es más que cortar 2 puntos, pero que lo sepan hacer y entiendan el porqué. Entonces está bien que lo uses a esa aplicación para controlar, pero en el parcial y en las evaluaciones sí se va a pedir que utilicen la carta de compresibilidad que les proporciona la cátedra, ¿sí? Déjame que agregue, tengo 40 años no solo de enseñar termodinámica, sino de trabajar en la industria. Los 40 años que enseñé termodinámica trabajé en la industria. Y te aseguro que se siguen usando, aunque parezca ridículo en algunas situaciones, pero en ciertos casos se utilizan los modelos simples, ideales. Hasta el P por B igual a RT se lo utiliza porque te da una idea, una referencia. Después, por supuesto, que con tiempo vas a buscar un diagrama, buscar un cálculo, una ecuación de estado y mejoras tu predicción, pero en muchas situaciones de apuro o de emergencia o de necesidad se hace hasta el P por B igual a RT es válido en ciertas condiciones. Y como te dice Emilio, lo importante es si tener un apuro, una necesidad, sacar un diagrama de Z en función de presión reducida y saber cómo manejarlo, es decir, cómo calcular la presión reducida, cómo entrar por la línea vertical, buscar la línea horizontal. Ese es el manejo importante. Después, que tengan más o menos errores por paralaje, más o menos 1 o 2%, no te cambia nada en la vida real. Lo importante es el objetivo, llega 70, el valor 0,7, no es lo mismo que 0,701 o 0,72, no cambia, no es 9 ni 0,1, ¿entendés? Te da el rango y que vos lo sepas sacar del gráfico. Eso es más importante que después, como dice Emilio, estoy convencido que ustedes ya no van a usar nada, va a estar todo calculado, van a entrar y van a sacar las condiciones directamente de algún programa, por supuesto. Sí, y eso les va a dar la diferencia con los técnicos. Ustedes van a saber por qué están leyendo así la carta de compresibilidad o qué valores están introduciendo para que el programa les calcule. ¿Sí? Y esa es la diferencia del ingeniero. Por eso somos tan jorobados con que aprendan bien la parte conceptual, ¿sí? Con que sepan bien por qué están haciendo las cosas. Como dijo Pablo en la clase anterior, no queremos calculistas que sepan usar de memoria la tabla de compresibilidad o que busquen una tabla que tenga todas las líneas para ser más preciso. No, la idea es que sepan ustedes la parte conceptual, por qué están buscando esos valores, por qué están usando esa región de la carta, qué significan los Z, ¿sí? Entonces nos enfoquemos en eso más que nada. Y les aseguro que después cuando trabajemos con diagramas, siempre tratamos de buscarle las cosas más sencillas para ustedes. Útiles, pero sencillas. Es como que le optimizamos a ustedes el trabajo que deberían hacer. Por ejemplo, en termodinámica e ingeniería química dicen, ustedes busquen los diagramas, ustedes busquen las tablas y fíjense cuál les resulta más cómodo. Acá en ingeniería industrial nosotros les buscamos y les decimos, bueno, esta es la más sencilla que encontramos, trabajen con esta porque les va a simplificar la vida. Ahora, si ustedes quieren buscar otras opciones, me encanta y está perfecto, pero bueno, siempre piensen de que nosotros les estamos dando la opción que ya lo hemos analizado, hemos buscado en varias bibliografías y hemos visto cuál era lo más útil para ustedes. ¿Sí? Bueno, dice Maximiliano Cachi, ¿un Z mayor que 1 significa que hay más de lo ideal? No, un Z mayor que 1 significa que no es ideal. Que sea mayor o menor que 1 significa que se desvía en un sentido o en otro, pero es tan no ideal como un Z menor que 1. ¿Sí? Bueno. No sé si hay alguna otra duda, chicos. De nada, Maximiliano. Bueno, si no hay otra duda, vuelvo a repetir, el lunes... bueno, profe, disculpe, no sé si dijo algo con respecto a la IT, pero yo no puedo ver mi nota ni la revisión. Bueno, Rodrigo, creo que
me parece que ya la había activado, ahora me fijo si la activé para que ya les salgan las revisiones y las notas, ¿sí? Ahora ya me fijo eso apenas salgamos de la clase. Bueno, el lunes tenemos práctico 3, ¿sí? Lo más seguro que sea en vivo, o sea que nos vamos a juntar para resolverlo todos juntos. Y fíjense en el cronograma, que creo que el próximo viernes sí tenemos teoría, pero después ya tenemos un tiempo largo sin teoría, porque ya se vienen los parciales y se vienen que nosotros adelantemos los prácticos, ¿sí? Eso fíjense en el cronograma para llevarlo al día a la materia, ¿sí? Profe, ¿podría subir los TP 3 y 4 ahora? No, Camila, no los puedo subir ahora, pero no los tengo listos todavía, ¿sí? Yo lo que hago es tomarme el finde para resolverlos, pensarlos, no son iguales que el año pasado, entonces tarda, ¿sí? Cuando apenas los tenga listos, los subo. Magdalena Gallo, profe, si en la práctica el TR nos da menor a 1, ¿cómo es completo y correcto justificar? Profe, si en la práctica el TR nos da menor a 1, ¿cómo es completo y correcto justificar? ¿A qué va, Magdalena, eso? ¿Justificar qué? Claro, completo y justificar qué. Esperemos. En cuanto también a las guías de actividades, sí, chicos, yo apenas las tenga, las subo, ¿sí? Pero bueno, tiene todo un trabajo que yo tengo que armar el PowerPoint, buscar en libros nuevos ejercicios, todo eso, ¿sí? Pero apenas las tenga, las subo. A que en el punto 4 nos dio el TR menor que 1, eso no puede pasar, ¿verdad? Claro que en el sí. ejercicio 4 me dio TR 0,7, pero no aparece en la tabla ese valor. Sí puede pasar, claramente el TR puede ser menor que 1. Si no aparece el valor, no me acuerdo cómo está la tabla, a ver, veamos. Esperen que busque la tabla. Para que veamos cómo, porque si está muy cerca de otro valor, lo pueden hacer a ojo, ¿sí? Una curva paralela al TR. Tienen un TR09, claro, el que tienen dibujado es para un TR09. Bueno, si les da un TR menor que el 0,7, por ejemplo, y les resulta muy difícil dibujarlo, podemos cambiar la temperatura y que nos dé un TR un poquito mayor, ¿sí? Pero si no, podríamos tomar aproximadamente un TR igual a 0,9 para que no se hagan tanto lío, ¿sí? Pero cuidado, en la vida real si les toca una situación de 0,7 y el gráfico que estaba usando, la menor registrada 0,9 y no sabes hasta dónde vas a parar, puedes buscar otros diagramas donde sean más claros, más precisos. Hay muchos diagramas donde están más ampliados en distintos sectores, vos busca uno con TR 0,7 y vas a encontrar con certeza. Sí, es muy importante lo que dice Pablo porque estos gráficos son empíricos, vienen de observaciones y si está dibujado hasta un cierto límite porque no han hecho más observaciones bajo ese límite, ¿sí? Pero bueno, pueden buscar en bibliografía y si no, modifiquen el dato de temperatura del enunciado que les dé más o menos una TR que esté en el gráfico, ¿sí? ¿Qué libro recomienda para este tema? Los libros que están subidos en la plataforma tienen gases reales, está como estado en la materia, tratan primero gases ideales y después gases reales. La carta de compresividad generalizada se usa únicamente con temperaturas mayores a la crítica. Y no, fíjate que tenés una temperatura de 0,9, ¿no? No es mayores a la crítica siempre, pero bueno, habría que buscar otra gráfica, en el caso del 0,7, donde tenga más curvas de TR menores a 0,9, ¿sí? Pero bueno, en el parcial y en la evaluación vamos a controlar de que tengan un TR que esté dentro del gráfico. Bueno, no sé si hay alguna otra duda. Hay hicieron una pregunta sobre qué libro está. No sé si el principio de los procesos químicos de Huygens y Watson está en la bibliografía, no me acuerdo. No lo tengo subido, pero lo busco para subirlo. Sí, puntualmente tiene mucho más información de la que damos en el curso porque hay muchas variantes, muchas cosas adicionales que se pueden sacar. Si te interesa, principio de los procesos químicos de Huygens y Watson,
está muy bien desarrollado todo lo que es el diagrama de Z y las distintas posibilidades y va mucho más allá de lo que damos nosotros, o sea que si te puede confundir también, pero bueno, si lo querés hacer y te interesa buscar con más profundidad, ese es el libro. Ahí les estoy poniendo, si lo quieren buscar. Yo lo voy a buscar, si lo consigo para subirlo, lo subo, pero si no, ustedes lo pueden buscar en internet, que seguramente están. Igual ustedes acuérdense que tienen ahí en la plataforma, tienen una biblioteca virtual, ¿no? Que pueden entrar, que pueden sacar los libros creo que por 7 días, algo así. Yo una vez hice la prueba el año pasado y es muy interesante. Fíjense ahí que desde el Moodle, desde la facultad, pagó ese servicio de biblioteca virtual donde ustedes pueden entrar y sacar libros, ¿sí? Utilícenlo. Bueno, no sé si hay alguna otra duda. Profe, entonces un TR menor a 1 no implica nada. No implica nada, solamente que estás a una temperatura menor que la crítica, ¿sí? Claro. Que está en un sistema, está en un sector donde el gas es licuable por compresión.